pleno proceso de insinuación. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Pero cómo no te das ¿Cómo no te das cuenta? cuenta? No, Pero hermana, yo no date puedo cuenta, ser, hermano. no puedo ser más explícito. Sí. En pleno proceso de insinuación, y por ahí el otro sí se dio Está cuenta y se bueno. está haciendo... No, está Y bueno. bien. Tipo, ¿Vos de che, qué tengo lado que llamar a estuviste? la radio y que pedir Eso me hace permiso acordar a para que te otra des cuenta. sección. Estuvimos de los dos lados, seguramente. ¿de qué lado estuviste? Y hemos estado de los dos lados. ¿Vos fuiste más Sí. encarador y la otra persona no se daba cuenta o fuiste más Las dos encarado? cosas. Las dos cosas. ¿Vos? ¿Vos sos María, encaradora? contanos. ¿Sos sé que encaradora? No soy encaradora. No sos encaradora. No das señales. Señales sí. Bueno, por bueno, eso. Señales sí. Y no se da pasó cuenta. esto. ¿Eh? ¿Y no se da cuenta el otro salame? Y a veces no. A veces tarda Con- en registrar. Con tu... 7:30 de la Pará, mañana. 11 68 61 1043. 3. Sí. Empiecen a dejar los mensajes con esas historias. Si sos el lento o si sos aquel que encaró. ¿Y cuándo o va a la que venir encaró César o si Banana sos Pueyrredón a este lenta. programa, Dale, por César. favor? Bueno, estamos César Banana esperando. Pueyrredón. Puñal cada que lo escucho. ¿Está madurando? Ya estamos en la cuenta regresiva, ¿De verdad? Ya estamos en la Ok. cuenta regresiva. Hola, ¿qué tal? Soy Sí. César Banana Pueyrredón. Estamos Yo también esperando. escucho la playlist de Guido Corazón. Sí. Para Sumo- mí tiene que venir. Fenómeno. Tiene que venir acá Sí, sí, a hacer igual un corrigió, disor. corrigió. Yo creo que le damos un disor para que entregue a César cuando venga. Totalmente. Y que de última y que vaya puede ir cantando también. y que vaya Puede ir cantando también. de fondo la canción y Exacto. nosotros damos la Ahí va. propuesta. Bueno, muy 11 bien. 68 61 1043. Fíjate, ya están cayendo los mensajes para el gran disor de hoy. ¿No te das cuenta que quiero Date estar cuenta. con vos? Pero no te das cuenta. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tema que habla de esto, no? No. Hay varios temas Yo de tema. insinuación, Sí, seguramente. ok. El disor de hoy, 11 68 61 1043. Bueno, el que no se dio cuenta es Mario Pergolini de que su hija estaba yendo a la competencia, al programa que le compite. Es espectacular. Claro que sí, el día lunes empezó Popstar con Nico Vázquez en la conducción, Nicky Nicole, Ángela Torres y Charly García, que no es nuestro Charly García, sino que es un productor mexicano. Y la hija de Pergolini estuvo como participante. Porque claro, al principio son legiones de chicas. Son pues legiones pues de un grupo de chicas. chicas en este caso. Como Son chicas, son como 4.000 chicas que participaron de un casting grandísimo y ahí estuvo Valentina Pergolini, de 20 años. Ella se dedica ya hace un tiempo a la comedia musical. El año pasado Sí. protagonizó Despertar de Primavera, pero aparentemente a Mario no le dijo nada. Tengo otro proyecto con el que decido. Yo justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en reality y se va y se presenta. Sí, todos los medios del país lo levantaron. ¿Cómo qué son, eh? ¿Cómo son? Le digo, mi amor, mi vida, mi cielo. Con lo que papá cuidó todo esto. No lo hagas. No, ¿no te pareció que me deberías haber contado? ¿No le contó? Está perfecto. En otro canal. En otro canal. En la contra, en el horario compite. No, casi, en un diría. momento le dije, ¿conoces a Suar? No. Me preguntó por... Justo me preguntó ayer. Le dije, no te debería haber contado, porque yo le digo a la gente, no, hizo la cola. Un día y nos enteramos que... Y la Adrián te escribió, ¿en qué anda tu hija? Sí, sí, sí. Todo mal, Mario. Pero bueno, Él lo dice con ironía. Él lo y dice seguro con ironía. pero primero, ¿me hizo la cola? No te hizo. La No. cola es una piba que Fue tiene a 20 hacer años, y hace la quiso cola, sumarse, toma bueno. sus decisiones. Si a vos te contrató Adrián Suar para el 13, problema tuyo. Es Papá, problema yo tuyo. hago lo que quiero. Y Igual lo dice con ironía. Obvio, no obvio. supongo. Pero bueno, Sí, la ella fila. estuvo avanzando En el en programa, instancias. ¿y? 3 instancias. ¿Querés Sí. escucharla cantar? ¿Canta Tengo otro proyecto con el que decido avanzar y Acá se está dando de baja. bien? Ah, se dio de baja. Ah, bueno. Sí, pero la tenemos Bueno, para pasa- escuchar. A ver, canta. ¿Cómo son? No. Le digo, Bueno, mi amor. Bueno, estamos con dificultades. Bueno, Pará, el tema es así. que Ella pasó el casting cantando pasó a 3 capela. instancias. Sí. Ayer había pasado una nueva instancia bueno. cantando. Anda bien. Pero Se fue, después sí. sumaron que se fue porque la convocaron para ser parte de la serie En el Barro y decidió priorizar obviamente ese proyecto y no ser parte. Contigo Me comencé a preguntó, soñar. Justo me preguntó Y ayer. como Le dije, el no te debería haber primer contado, porque yo le digo a la día gente, no no hizo la volvimos cola. a Un día nos enteramos enamorar. que...
Muchas gracias. te escribió, ¿en qué anda tu hija? Bueno, ahí la se nos escuchamos un pegaron poquito todos los la noche. audios, pero bueno, no importa. Cuestión, Esta quedó afuera, pero estaba bueno. avanzando. bueno. 3 instancias había mirá pasado. vos. ¿Cómo es para sacar la nueva bandana, ¿no? De un Popstars hace Una muchos nueva años surgió banda bandana como banda En el fe. año 2001 Sí. y lo que están buscando es la nueva banda femenina de música pop. Están tratando de buscar estilos diversos. Hasta el momento no se vio nadie que descolle. Bastante desafinada las chicas. Pero bueno, Fue hay que parte de la seguir gracia, avanzando. ¿no? Del reality Toda la primera americano. instancia, obviamente. Sí. obviamente. Bueno, vamos a charlar con Hugo Alconamón, es periodista de investigación. Te ¿Cómo pido va, por Hugo? favor que lo felicites ¿Qué? porque ¿Por qué hizo ayer, Estudiantes ayer? una vez más, Estudiantes que sigue avanzando en donde juega, le ganó ayer a Barraca Central, ni más ni menos, en la Copa Argentina y está en cuarto de final, va a jugar con Platense. Está en Copa Libertadores, en Copa Argentina. El campeonato local está un poquito en deuda, pero está bien en la tabla anual, no en su zona, pero ya está en cuarto de final de la Copa Libertadores de América y en cuarto de final de la Copa Argentina después de ayer ganarle a Barracas. Muy copero. Con alguna decisión extraña ayer Sí. en contra de Estudiantes. Frente a Barraca le habían anulado un gol. El equipo en Chiquitapia, extraño, sí. Y pasó, Ok. así que bien por Estudiantes. una Bueno, vez más. Hugo, se coló la columna acá de Perdón, Guido en perdón. la presentación. Buen día, Hugo, ¿cómo va? Buen día, jefa, y buen día, equipo, y agradezco por ese comentario. El resultado oficial fue 2-1. El resultado real fue 4-0. Claro. Pero entre que nos anularon 2 goles mal anulados y le dieron un gol que no debieron darle, pero bueno. Ganaron igual. En vez del IVA le aplicaron el Chiquitapia y Claro. entonces se modifican 3-1, los 3-1 ganó el pincha, muy bien. Una cosita, son increíbles. 3-1. Vamos a lo 3-1. nuestro. Sí. A ver, lo que tenemos es que el titular de la vieja FIP, ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, María. Bien. Y vino con sorpresas. ¿Qué pasó? Es un funcionario terminó- de carrera, ¿no? Dentro de Arca nunca tuvo otro trabajo, por lo menos que se le conozca, que es ser funcionario empleado público de la FIP, que es dentro de la Administración Pública Nacional de los lugares en los que mejor se gana porque tienen un bono ligado a la recaudación, ¿no? Pero bueno, Sí, que recordemos que la recaudación está cayendo. Y aún así, vamos primero por el dato positivo. Presentó la declaración jurada. Vamos con el segundo dato positivo. La presentó en término. Ahora vamos a la parte, ya se empieza a complicar. Lo que él declaró es que su patrimonio saltó de 620 millones de pesos a más de 1.000 millones de pesos. Es decir, un salto de 383 millones de pesos en apenas un año. Pero más allá de eso, lo que tenemos es que no figura ningún inmueble en el exterior cuando ya ha salido a la luz que tiene al menos 2 departamentos en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares. Y esto ya lo ha investigado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que ya incluso hay una investigación judicial y está siendo investigado por el presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de datos en declaraciones juradas. Pero en definitiva, declaró, pero no declaró todo. es muy curioso, ¿no? Porque es el jefe del organismo de recaudación, a quien se sabe, ¿no? ¿Cómo se sabe que tiene propiedades en el exterior? Porque sería una omisión de propiedades, una omisión maliciosa, podría llegar a ser. Si está Omisión ocultando... maliciosa, más eventualmente enriquecimiento ilícito si no logra explicar de dónde sacó el dinero para poder comprarlo, más eventualmente lavado de activos, porque si el dinero fue mal habido, lo está reintroduciendo en el mercado blanco, dinero que era ilícito. ¿Y por qué no lo declara? ¿Cómo se sabe que tiene estos bienes en Estados Unidos? Porque a partir de una investigación que desarrollamos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, con el equipo de la Nación, logramos reconstruir la madeja societaria offshore que a través de Panamá y de las Islas Británicas, él más su exmujer más sus 2 hijas figuran como las dueñas controlantes que incluso pagan los impuestos inmobiliarios por esas propiedades en los Estados Unidos.
Qué bárbaro. O sea, el jefe de recaudación, el jefe de ARCA de la agencia de recaudación, presenta por primera vez su declaración jurada de bienes, porque antes era funcionario público, pero ahora tiene el cargo de ser jefe de la agencia de recaudación, o ARCA. Entonces tiene la obligación de cumplir, como el resto de los funcionarios de esa jerarquía, presentando su declaración jurada de bienes. En la primera declaración que presenta ante la Oficina Anticorrupción no figura ninguna de las propiedades que se sabe que tiene en el exterior a través de sociedades offshore. Sí, ya vamos a aclarar algo, María, porque el que nos está escuchando va a decir, bueno, sí, pero esto es una afirmación periodística. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es un área específica del Ministerio Público Fiscal, desarrolló una investigación propia a partir de lo que nosotros habíamos revelado. También pide información, reconstruye el rompecabezas por su propia cuenta y llega el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a pedir la indagatoria de este titular de la vieja FIP, ARCA, porque dice, comillas, sin lugar a duda, Vázquez es el dueño de estos inmuebles. Pide la indagatoria y a su vez tenemos que ahora la justicia, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dice, bueno, momentito, vamos a pedir más datos a Estados Unidos, esperemos que haya una respuesta formal a un exhorto, a ver si nos pueden dar un par de precisiones adicionales antes de llamar a indagatoria. Bien. Y ahí está ahora la pata penal, a ver si Estados Unidos contesta una requisitoria de la justicia argentina. Gracias, Hugo. Insólito, el cual sería el colmo del jefe de la agencia de recaudación, omitir sus bienes, ¿no? En la declaración jurada. Y déjame cerrar con esto, María. Incluso si descartás esos inmuebles en Estados Unidos, en la declaración jurada que presentó este señor Vázquez, el jefe de los impuestos argentinos, ante la Oficina Anticorrupción, aún así, sin contar esos inmuebles en Estados Unidos, te sobran 225 millones de pesos. Es decir, por cómo él presentó lo que tiene, más lo que debe, más lo que tenía antes, lo que tiene ahora, están sobrando 225 millones de pesos que no están justificados. Bueno, gracias, Hugo. Que tengas buen fin de semana. Que tengan buen día, equipo. Buen día, jefa. Buen día. Gracias, Hugo Alconadamón. Me preguntaba, David, ¿cómo quedó el tema de los funcionarios públicos y la inocencia fiscal? Porque ahora que, digamos, fueron una nueva ley de inocencia fiscal tratando de hacer todavía más atractivo la idea de promover lo que llama Luis Caputo, que saquen plata de abajo del colchón, ¿no? Bueno, quedó de una manera en la cual el chiste fue ponerle nombre a la ley. Viste que se usa mucho ponerle nombre a la ley. Le pusieron de nombre Ley Betina. ¿Por qué? Porque en realidad, luego de una discusión, el oficialismo aceptó retirar de la ley la posibilidad de que los funcionarios puedan entrar en este blanqueo que significa la inocencia fiscal. O sea que Vázquez, el titular de ARCA, no podría entrar en Lo que pasa es que en el anterior sí entraron. Pasaron 8 meses entre una ley y la nueva ley. Claro, porque se acogió, recordemos, a Adorni, ¿no? Claro. Cuando empezaron a aparecer bienes que no podía, bueno, para los cuales no había una explicación respecto de dónde había sacado la plata para comprar y refaccionar las propiedades durante su primer año en la función pública. Adorni cuando sale inocencia fiscal, ingresa. A inocencia fiscal. Ahora, le pusieron el nombre Ley Betina porque sí dejaron a los familiares de los funcionarios públicos. Betina entonces, es la esposa de Adorni. La esposa de Adorni, entonces podrían entrar las esposas, los padres, los hijos, los hermanos. Pero no el funcionario público en ejercicio. Eso tiene media sanción de la... Eso tiene media sanción de la Cámara de Diputados, es el funcionario público en ejercicio y aquel que estuvo en la Administración Pública Nacional hasta hace 5 años. 7:43 de la mañana. Gracias a Dos Escudos por su exquisito desayuno. Dos Escudos con sus locales en Retiro, Recoleta, Cañitas y Caballito. Y ahora también los podés visitar en el barrio chino, en su local de Arribeños 2321. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Hola,
Somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.zurich.com.ar/Club Zurich. Hoy a través de App YPF podés ser accionista de la compañía de mayor crecimiento del sector. Es simple y seguro. Descárgate la app y compra acciones de YPF. Ver bases y condiciones en App YPF. Te dije que al final compré la pintura en Rex. ¿Y cómo te fue? Terminé resolviendo todo con ellos. Me ayudaron con el color y también me llevé herramientas, calefacción, unos muebles, de todo. Entrá en somosrex.com y encontrá todo lo que necesitas. En Rex te atendemos mejor. Rex. La batería es William. Mi batería es William. Ocean Signature Resorts tiene tu próximo viaje esperando. Habitaciones frente al mar, all inclusive de verdad. Comida, bebida y diversión sin límites en Cancún, Riviera Maya y Punta Cana. Reserva ahora con un 25% off y traslados incluidos. Ocean Signature Resorts, Beyond Everything. Entra a oceanhotels.com y asegura tu lugar en el paraíso. Llegó Travel Sale al mundo. Hasta el 30 de agosto, un experto al mundo te ayuda a armar el viaje que soñás con las mejores promociones. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas por todo el país o entra al mundo.com.ar. Y si vas al mundo... Los mejores momentos empiezan alrededor de una mesa. En Dandy, disfruta una propuesta gastronómica pensada para acompañar cada momento del día y convertirlo en una experiencia única. Dandy, el gusto de lo simple, hecho extraordinario. El lubricante americano Valvoline. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Para clientes de Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Produce 300. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 170688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. En Santander sabemos que tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa para vos. Porque a veces tenés un pequeño y mediano enrosque, otro día le das un pequeño y mediano empujón y todo el tiempo estás haciendo un pequeño y mediano esfuerzo. Tu pyme es más que una pequeña y mediana empresa. Por eso en Santander te ofrecemos digitalización, profesionalización y expansión global. El banco digital de las pymes. Es el momento. Santander. Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, lenta la marcha en la Panamericana desde la ruta 197 hasta el Camino Real y la avenida General Paz, repleta de vehículos desde el acceso norte en el ingreso hacia la avenida Lugones. También hay demora en las autopistas de Lepiana y Perito Moreno en dirección al centro porteño y la autopista La Plata-Buenos Aires con aglomeración desde el peaje del Doque, mano a la capital federal. Trenes, recordemos que el Belgrano Sur está operando con demora por el tema de la niebla que permanece en la autopista La Plata-Buenos Aires y en la Ezeiza Cañuelas y Richeri. Y el subte opera con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno.
Bueno, vamos a ver un poquito el detalle de los créditos que el gobierno busca promover a través de fondear a bancos con plazos fijos de colocación de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Le dice a los bancos, ok, yo te doy un fondeo de un poquito más de largo plazo, te pongo plata a plazo fijo en tu banco y vos a cambio date vuelta y presta más plata a hipotecarios, ¿no? Sí, básicamente es eso. Hay que ver, esto se empezaría a ofrecer de parte de los bancos a partir de la semana que viene. ¿Por qué esto es a partir de la semana que viene? Porque los bancos lo que están viendo es cuál es el plazo en el cual se van a fondear la plata de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es del ANSES. Algunos temas a tener en cuenta. A ver, el monto máximo que van a prestar es de 150.000 uvas. Pues hay que medirlo. Son unos $200.000. Unos $200.000. Sí. El plazo mínimo es de 15 años. Aspiran a que sea de 25 años, pero el plazo mínimo es de 15 años. La tasa es uva más 7,5. Eso no significa que no vayas a encontrar en algún... UVA es un indicador que tiene alguna... No es exactamente inflación. Sí. Tiene que ver con... Sí, pero... Si más o menos lo seguís por inflación, te va ajustando más o menos eso. O sea, 7,5 arriba. Inflación más 7,5. Claro, más o menos. o sea, para que se entienda, si la inflación da 2, la tasa es 10,5% como mínimo. Puede ser que sea 11. Pero para más o menos para que tengas esa idea de cómo ajusta. Ahora, necesitas unos ingresos netos, esto significa del grupo familiar que va a pedir el crédito, de como piso 3,5 millones de pesos. Como piso. Esos son los ingresos netos. Sí, ese es un problema porque hay, digamos, dentro de un país donde tenés cada vez más empleo informal, el hecho de ir a buscar un crédito en banco, es lógico que el banco, digamos, quiera saber que tenés margen para devolver, pero bueno, es difícil, termina siendo la principal barrera poder demostrar ingresos de como piso 3,5 millones. Bueno, vos fíjate que lo contabas antes, la discusión sobre el salario y que llegue a $1 millón, y esto es porque hay muchos trabajadores en la Argentina que no llegan a $1 millón. Lo que trascendió es que la Secretaría de Trabajo va a empezar a tratar de que el piso, sumando los no remunerativos de los salarios de los sectores que están más atrasados, caso de la construcción, los trabajadores rurales y demás, llegue a un piso de $1 millón bruto, o sea, 860.000 pesos de salario de bolsillo, como objetivo futuro. Y acá estás hablando que para entrar a estos créditos tenés que tener como mínimo un ingreso demostrable de 3,5 millones. Ahora, ¿por qué es esto? Porque tenés que tener en cuenta que la cuota se te lleva entre el 25 y el 30% del ingreso. Claro, esto fue después de los suba de Macri, cuando la inflación saltó tanto y muchos quedaron enganchados con créditos que aumentaban mucho más rápido que sus ingresos. Empezaron a prestar con más cuidado los suba a los bancos, entonces se establecieron un requisito más alto en la relación cuota ingreso familiar en los préstamos. Claro, ¿no? vos acá tenés como 2 etapas de los créditos suba. Cuando se lanzan, que la época de Macri, ese primer ingreso es bastante bueno, digo, desde el punto de vista de aquellos que lo tomaron. Después cambia, vos fíjate que en ese momento Melconian era el presidente del Banco Nación y el Nación no los otorgaba porque Melconian decía que en un país inflacionario dar un crédito UVA ajustado por inflación no era bueno, entonces... Sí, es el problema de Argentina, que las propiedades se cotizan y se pagan a valor de dólar, claro. y entonces está descalzado siempre si hay un salto cambiario eso genera inflación, quedas muy descalzado. Claro, acá lo que te dicen es, bueno, tenés que tener estos ingresos como para tener esto para primera vivienda. Primera vivienda, construcción o refacción, mínimo de 3,5 millones de pesos como ingresos demostrables. Sí, teniendo en cuenta, digo, para lo que pasa es que para la totalidad del crédito... necesitas el 20, o sea, si vos tenés que comprar. Sí. Esto, por ejemplo, estamos pensando. Sí, hagamos $100.000. $100.000, 3,5 millones de pesos como ingreso para comprar algo de $100.000, pero necesitas tener $25.000 en la mano. ¿Por qué? Porque el banco no te presta la totalidad. 100%, claro. Además, siempre, y esto digo, ya aquellos que alguna vez sacaron un crédito tienen que saberlo, si vos vas a pedir $70.000 al banco, el banco no te da $70.000, pues te empieza a descontar algunas cosas, tenés que pensar, no sé, el costo del seguro de vida, la escritura. Sí. Digo, es un número un poco más amplio. Digo, no se queden con ese número.
averigüen mucho, el pregunten gobierno mucho. dijo, ¿no?, que espera que 18.000 personas puedan eventualmente acceder a créditos fondeados por Nación para que los bancos vuelvan a ofrecer créditos hipotecarios. Pero bueno, a la vez que digamos, Milei dice que está todo fenómeno, pero evidentemente hay un esfuerzo por tratar de mover un poco la economía de alguna manera, Sí. ¿no? Ya sea vía, digamos, la vía del crédito, alentando los créditos o insistiendo con la idea de esta suerte de blanqueo que esconde la inocencia fiscal para que salga la plata al colchón, como Sí. dice Caputo, ¿no? Sí, la Bien. realidad es eso, que, a ver, no soluciona el conflicto habitacional de la Argentina, no lo va a solucionar esto. El conflicto de los ingresos de los sectores medio bajo tampoco, digo, porque No, necesitas... para sectores de lo que hoy en Argentina claramente son ingresos altos, Claro. ¿no? Viste que lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en tu seguro son los siniestros. Bueno, para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. Bien, hoy juegan mañana, juegan la final, nada menos, mundial, las La Leonas. séptima final de su historia en un mundial van a jugar las Leonas mañana a las 11 de la mañana después de haberle ganado a Australia en un partido súper reñido. Le ganaron 1-0 con el gol de la cordobesa, de la jugadora del Club Universitario de Córdoba, Julieta Jancunas. Merecemos, creo que hicimos un partido, bueno, fue todo muy ajedrez, muy fino, y el que daba la primer pulsada iba a ganar, así que nada, contentas, hacia la final, así que nada, a esto vinimos. Nosotros estamos entrenando y lo practicábamos, ¿viste? Y todos, dale, Cantu, que lo vas a hacer, así que recién cuando estábamos ahí hicimos para este corner, Eugi me dice, amiga, vas vos, y nada, y como viste, como se cruzan un millón de cosas en la cabeza, así que nada, somos un equipo y esas cosas, literalmente para mí fue el gol de todas porque es mágico, lo que quieren. Es mágico el gol, es verdad, vean el gol si no lo vieron, Sí. el gol de las Leonas, un córner corto que la agarra Gorcelani la mete adentro para Sofi Cairo para el medio y ahí Juli Jancunas debajo del arco metiendo el gol. 121 goles en la selección argentina para Julieta. Le ganamos ayer a Australia y vamos en la gran final contra Países Bajos, contra las locales, contra las bicampeones olímpicas, contra un equipo tremendamente fuerte como es Holanda en el hockey. Nosotros ya tenemos 2 campeonatos del mundo con las Leonas. Ganamos en Perth en 2002 y ganamos en 2010 en Rosario. Veremos cómo nos va ahora. Del otro lado vienen las holandesas que es potencia metieron mundial, ¿no? En hockey, las holandesas. recontra potencia mundial. De hecho, muchas de las jugadoras argentinas juegan en la liga holandesa, ¿no? Es como tipo Juegan la en- liga inglesa del fútbol actualmente, la liga holandesa, ¿no? Exactamente, juegan allá, hay otras Sí. que juegan en Europa, en Bélgica. De hecho, ayer Bélgica jugó contra Países Bajos, le metieron la mano en el bolso a las mexicanas, ¿Qué estás diciendo? a las belgas porque tuvieron un... A ver, Sí. Belgicana. hay un gol. Ya te voy a agarrar en alguna. Porque tuvieron un gol que... Dicen que hubo una obstrucción previa que no hubo verdaderamente, Ah, bueno. pero bueno, las locales son las locales. Sí. De hecho, Bélgica también es local en este campeonato Que del es un mundo. mundial que pillos y ladrones. se Exacto. juega entre Bélgica y Holanda, el mundial de hockey. Se ok. juega entre Bélgica y Holanda. Hoy, 3:30 de la tarde, los Leones van en búsqueda de la final. ¡Epa! Hoy los Leones en búsqueda de la final a las 3:30 de la encanta. tarde frente a Alemania. O sea, las últimas leonas campeonas es la generación de Las campeonas de del mundo Lucha son las del 2010. Esas son las últimas campeonas del mundo. 2010 y después perdimos la final en 2022. Y esta es generación... Esta es una generación nueva, al mando de Fernando Ferrara, un buen entrenador que las posiciona decididamente otra vez en el mundo. Fueron bronce olímpico en París 2024 y ahora llegan ni más ni menos que a la final. Mañana, 11 de la mañana, la final de las Leonas. Hoy, ¿Se transmite en dónde? Hoy, por ESPN. ESPN. Hoy, 3:30 de la pasa? tarde. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la canción del Rey León.
El Rey León. El momento de la consagración que lo transforman en rey. Lo presentan. Cuando lo presentan así. Yo no vi De repente nada. lo veo a los dos levantar el termo. Yo no vi nada. El termo, y ¿qué le pasó a todo? Claro, cuando lo presentan al Rey León frente a Yo no todos. entiendo nada. No, yo no la vi. ¿No vieron la el vi. Rey León? No la vi, Por no la vi. favor, un clásico de Sí, no la vi. Disney. ¿Que lo coronan al Rey León? No la vi. Claro, Es el cuando Rey es León. cachorro. Sí. Cuando es cachorro lo presentan en sociedad y. ¿Es un rey cachorrito? Es un rey que tiene que transformarse en rey porque el malvado tío Mufasa asesina a su padre. Es una escena traumática para muchas generaciones. Bueno. En los años 90, Elton John, Las música. canciones son lindas. Pero era un momento donde Disney tenía así como una tradición de matar familiares. No, siempre parten de una Siempre, tragedia. Sí, pero digo, ahora me parece que no tanto, ¿no? ¿No tanto? La cigüeña ha parido a Simba. Simba. Dice la canción. Claro. Se llama Praetor de León. Desde hace más de 30 años que Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Los puedes buscar en las redes @melex.argentina o melex.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Para clientes de Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Produce 300. Aire, la banda que renovó el folclore argentino, vuelve al Gran Rex, presentando Faro, en vivo. Jueves 8 de octubre. Entradas en venta en tu entrada. Llegaron los nuevos Kofler Extra. No vas a poder parar de comer. Toda la suavidad del chocolate Kofler, relleno con cookies and cream, chocotorta y doble mousse. Nuevos Kofler Extra. Extra tentador. Extraordinario. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana. Tenemos un día sin lluvia, tenemos una máxima de 17 grados, 11 grados ahora. No, para los que nos ven por Flow, que están, o por TDA, por lo que fuere, para los que nos ven a través de KZO, quiero decir, o no para los que nos escuchan en la radio o nos ven por YouTube, sino los que nos ven por televisión. Hubo un cambio en la grilla, razón por la cual mucha gente me está escribiendo. Ayer ya mi mamá me había avisado. Me dice, yo creí que era un problema del control remoto de mi mamá. Pues no, hay un tema que nos movieron de la grilla. KZO pasó al 89.5 en TDA y al 23.5 de Flow. Así que no nos levantaron, seguimos estando, pero nos corrieron de la grilla. En otra ubicación estamos ahora. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei fue ayer a un colegio secundario, a la Hort, un colegio al que acuden, digamos, parte de familias de la colectividad judía, pero es un colegio laico, hay un montón de personas, es un colegio no religioso. Hizo un discurso, sin embargo, bastante religioso, como lo que suele hacer, hablando acerca de Dios, el capitalismo, Marx y Satanás. No se pudo ver entero el discurso, últimamente hay bastantes más restricciones para observar los movimientos de Milei, dicen incluso que ahora se lo puede ver simplemente cuando llega a un lugar y está ya delante del atril, pero no cuando va camino a. Y tampoco hubo transmisión como suele haber, o como hubo cuando fue el cardenal Copelo, por ejemplo, el discurso completo de Milei. Los alumnos aparentemente tampoco podían tomar imágenes mientras hablaba dentro del recinto. Después sí, salió Milei al patio y algunos de ellos se sacaron selfies. Hay toda una discusión acerca de cuál es el tono y qué es lo que debe hacer un presidente cuando acude a un colegio. Esta vez que se sepa, no hizo el tipo de alusiones al tamaño del pene del burro, como había hecho cuando fue al cardenal Copelo, pero sí hubo un momento en el cual hubo una especie de abucheo cuando Milei hablaba de los periodistas
y los alentó y los arengó a que lo hicieran con más fuerza a los alumnos en esta obsesión que tiene últimamente Milei en un insulto cada vez más persistente y creciente. Ayer volvió a decir las mierdas humanas de los Aguirre en referencia a los hermanos en su cuenta de X, en referencia, así aludía al presidente, a los principales accionistas del diario y el canal La Nación. Basuras en mayúscula y demás. Porque, bueno, en ese contexto, en el momento de la arenga, tenía que ver cuando Milei dice, yo he sido muy difamado ya muchas veces, me pasó en la campaña anterior, cuando decían que yo iba a promover la venta de órganos. En verdad lo que pasó fue, eso surge una entrevista de hace mucho tiempo con Ernesto Tenenbaum, donde estaban razonando respecto de las ideas libertarias de Milei y algunos de sus inspiradores, de la escuela austríaca y demás, son ideas que llevadas al extremo, bueno, si uno puede vender cualquier cosa, en ese contexto decís, bueno, puedes vender tus órganos también. Y ese era el razonamiento que venía haciendo Milei, que había generado esa discusión. Pero bueno, volviendo al argumento, Milei dice de ayer, he sido difamado, decían que se iban a vender órganos, y ahora me difaman con el argumento de la morosidad, como si la morosidad fuese algo que utilizan para hacer una campaña contra el gobierno y no un problema que afecta a 6 millones de argentinos. La padecí en el año 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, que iba a ser un mercado de órganos. Yo que sepa, no existe dicho mercado. Dijeron que yo iba a promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se mataran durante el recreo. Tampoco pasó eso. Bueno, ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando, es el de la morosidad, y es siempre lo mismo. Y son, argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia. Argumentos para dividir a la sociedad, dice Milei, habla de los jóvenes también. A ver, dos cosas. Por un lado, con relación a los jóvenes y a la situación de la juventud hoy en un mercado laboral de altísima precariedad, una encuesta de un trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica lo que plantea es una situación muy dramática de las dificultades que están teniendo los jóvenes para ingresar al mercado laboral en un trabajo que no sea un trabajo precario. A los jóvenes les golpea más el desempleo, pero además, dice el Observatorio de la UCA, 7 de cada 10 jóvenes, entendiendo por jóvenes la franja etaria de los 18 a los 25, 7 de cada 10 están desocupados o tienen empleos informales. 7 de cada 10. Dentro de los 3, de ese 30% que sí consigue entre los 18 y los 25 años entrar al mercado laboral, solo la mitad de ellos, es decir, solo el 15%, 14% del total de los jóvenes que entran al mercado laboral lo hacen con un empleo formal, con un empleo registrado. O sea, que hoy tenés de cada 10 jóvenes, solo 1,4 logra un trabajo formal cuando entra al mercado laboral. Y en valores que hoy aparecen en la tapa de muchos diarios, se ve que es una información que sale desde la propia Secretaría de Trabajo, que está dentro de Capital Humano, el ministerio a cargo de Petovelo, la información de que si bien el gobierno en las paritarias viene poniéndole un techo, porque los salarios son uno de los precios de la economía, entonces para generar expectativas futuras respecto de cómo va a evolucionar la inflación, buscan que la paritaria tenga un 2 o menos por ciento, no supere el 2%. En lo que va del año se ha perdido poder adquisitivo incluso a los trabajadores del sector registrado, entonces ahora buscan establecer una suerte de nuevo piso para los trabajadores agremiados que están más en la base de la pirámide, de los que menos ganan, hablo de los trabajadores rurales o trabajadores de pronto gastronómicos y demás, que el piso sea de 1 millón de pesos brutos, o significa un salario de 890.000 pesos de bolsillo, y haciéndolo a través de adicionales o sumas no remunerativas, o sea, sosteniendo una paritaria que no tenga en ningún caso una cifra de más del 2% por mes adelante, pero buscar que a través de otros rubros se establezca esta suerte de nuevo piso. Lo que pasa es que hoy van a discutir el salario mínimo vital y móvil, que está por debajo de los 400.000 pesos, o sea que la referencia todavía está bajísima. Lo mismo en los empleadas en casas particulares, que es un sector que emplea muchísimas mujeres, que está por debajo de los 500.000 pesos. Bueno, en ese contexto de precariedad y de situación de pérdida de poder adquisitivo,
con mucha gente endeudada, que hace además que eso frene la posibilidad de la recuperación del consumo. La que tomó una voz disonante fue Patricia Bullrich. Una vez más, la senadora que hace su propio juego, sabemos además que ella ha dicho, yo me quedé con las ganas de ser presidenta, dice, voy a dejar pasar un mandato más de Milei, pero después quiero volver a intentarlo. Ayer habló por primera vez de la primera persona que habla de un robo. Hasta ahora Milei dice, al endeudado nadie le puso una pistola en la cabeza para que se endeudara, es un problema entre privados, yo no me voy a meter acá porque es un problema, si vos tomaste ese crédito para ver el mundial, pues te quisiste comprar un televisor en cuotas, que es el argumento de Milei, problema tuyo, yo no tengo nada que hacer en esa discusión. Sin embargo, escuchá a Patricia Bullrich diciendo que los bancos o las billeteras virtuales, pues no identifica cuál es el prestamista, roban, ese es el término que utilizó, con las tasas de interés que cobran. Así como aparece esa brutalidad de los etiquetados frontales, un etiquetado frontal que diga, mire, si usted se endeuda por 100.000 pesos, va a terminar pagando 250.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el CFT de cada uno, en el costo financiero total, uno cuando lo mira en letra chiquitita se da cuenta el robo que se está haciendo. Entonces ese robo no se puede permitir. Y nosotros tenemos, por eso se le puso un 20% de límite. Entonces, que nosotros sabemos que hay un 12,8% de endeudados, lo sabemos. Pero la solución que tenemos que encontrar es la solución de aquellos que fueron, de alguna manera, generando el problema y no de que todos los argentinos con emisión... Bueno, ella dice, pusimos un límite, no puso ningún límite, no existe un límite hoy a lo que pueden cobrar las tarjetas de crédito sobre los saldos deudores cuando alguien se financia pagando el monto mínimo, ni tampoco existe un límite a lo que puede cobrar una billetera virtual, o otro tipo de prestamistas en términos de qué tasa te pueden aplicar. En realidad, Patricia Bullrich dice, hay un 12, sabemos que hay un 12 y pico % de deudores, en realidad dice morosos, debería decir morosos, o sea, dentro de los que deben plata, que son 20 millones de personas, hay 6 millones de morosos o casi 6 millones de personas en situación de incobrabilidad que no están pudiendo afrontar sus deudas. Milei, en contraste con esto, ayer mismo, en contraste con esto que decía la senadora que preside el bloque libertario en el Senado, decía a los alumnos de la ORT que en realidad hablar de morosidad es una campaña sucia de la oposición en contra del gobierno. Ahora fíjense, Milei muchas veces retuitea a algunos de los medios extranjeros que son muy elogiosos, sobre todo el mundo financiero, de algunas de las medidas del gobierno de Milei. Es el caso del Financial Times, un medio inglés financiero especializado en temas económicos, que suele ser muy elogioso de las medidas del gobierno de Javier Milei. Ahora fíjense, en este caso publica un artículo acerca justamente del tema de la mora. Y miren cómo explica el Financial Times lo que está pasando en la Argentina. El título es: los argentinos luchan para pagar deudas en el marco de las reformas dolorosas que promueve el gobierno de Javier Milei, ¿no? Los argentinos en lucha para repagar sus deudas. Y empieza contando el caso de un tal Jonathan Verón, dice que es un joven, una persona de 41 años que maneja un Uber, ¿no? Que trabaja en la plataforma Uber, que es de La Plata, y cuenta que en el 2025, el año pasado, tuvo que tomar un crédito para arreglar el coche porque se le rompió el coche, se le rompió el motor del coche, un arreglo caro que le costó 2 millones de pesos. Y dice que pasaron los meses y que lo que le pasó fue que sus gastos empezaron a crecer mucho más rápidamente que sus ingresos. Y entre los gastos dice, por ejemplo, lo que le pasaba con los servicios públicos, que a partir de lo que está haciendo Milei, que es cortar los subsidios, bueno, empieza a subir transporte público, los servicios públicos. Entonces dice, volviendo al caso de Verón, dice, le empezaron a subir, ayer hablábamos con un librero que nos decía lo mismo, tenía la medida, decía, antes creo que decía, necesitaba vender 100 libros para cubrir costos, ahora necesito vender 300 libros para cubrir los costos y encima me cayó la venta, entonces tengo menos venta y la necesidad de vender muchos más libros solamente para cubrir los costos de alquiler, servicios públicos y demás. Bueno, volviendo al caso de Verón, que toma el Financial Times, dice que bueno, que le empezaron a bajar los ingresos o que los ingresos no acompañaban la inflación y que otros gastos le subían más rápido que la inflación. Dice que después tuvo la mala
mala suerte que se le reventó una cubierta a Verón y que entonces necesitó tomar más préstamos y que ahí fue a parar a un prestamista ya no en el banco, sino a alguien que le cobraba 300% de tasa de interés. Y a partir de ahí las deudas se le dispararon, le pidió prestado a la hermana, le pidió prestado a su exmujer y dice, bueno, y ahora ya estoy en una situación de que no estoy pudiendo pagar las deudas, ¿no? Dice el Financial Times que hay un récord de argentinos que están en la misma situación que este chofer de Uber y que hay 16,6% de individuos que tomaron créditos que no están pudiendo pagar. 1 de cada 3, dice el Financial Times. Y dice que lo que pasó, ¿cómo explica que se llega a esta situación? Dice, bueno, en la estabilización que hizo Milei de la economía argentina, cuando baja rápido la inflación en los primeros meses de su gobierno, primeros meses viene el salto inflacionario de la devaluación, pero después baja rápidamente la inflación hasta que se estanca en niveles que a nivel internacional siguen siendo muy altos, pero es 30%, 33% anual. Entonces dice, bueno, este nuevo escenario hace que los bancos quieran volver a prestar plata, dice el Financial Times, ¿no? Y con las medidas de austeridad del gobierno de Milei, que ajusta el gasto público, han hecho que las familias tengan mayor necesidad de financiarse. Esa combinación, dice el Financial Times, hizo que mucha gente tomara créditos, también para comprar por ahí bienes durables o demás. Pero ¿qué pasó? Dice, volaron las tasas de interés. Las tasas de interés se colocaron a niveles altísimos. Y esto ha generado, en un contexto de crecimiento muy pobre, dice el Financial Times, dice que hay un impacto muy desigual de las reformas de Milei en distintos sectores, pero que sobre todo hay un crecimiento muy lento en la mayoría de los sectores, que unos pocos sectores de la economía crecen. Y los salarios están estancados. Entonces dice, a estas tasas de interés con salarios estancados, lo que está pasando es que no están pudiendo pagar. Y dice, la gran paradoja, dice todo esto, y esta es la razón por la cual, según el Financial Times, y habla de la caída de Milei en las encuestas, dice, la gran paradoja es que la economía, nosotros habíamos escuchado Bausili, titular del Banco Central, diciendo la economía crece mucho más despacio de lo que nosotros quisiéramos. Entonces dice, bueno, está buscando un motor de la economía que encienda la economía. Como Milei, por supuesto que no va a ser el gasto público, ¿cuál es el motor que están buscando que encienda un poco la economía? El crédito. Pero lo que termina concluyendo la nota dice, como la gente está endeudada y ya no puede pagar, muy difícilmente el crecimiento de la economía se pueda encender de la mano del crédito. Y que dice, en este momento el motor de la economía argentina está apagado y difícilmente se pueda encender con esta situación del 32% de los individuos que tomaron crédito habiendo caído por debajo en situaciones de morosidad y con muy poca expectativa de que sus salarios le puedan ganar a la inflación. Este es el panorama que cuenta el Financial Times, uno de los medios financieros que más entusiasmo ha mostrado por muchas de las reformas de Javier Milei. Milei, que suele poner fenómeno barrial cada vez que ve que su nombre aparece en algún medio de prestigio internacional, como burlándose de aquellos que decían que su figura no iba a tener proyección internacional. Cuando hay algún artículo respecto del gobierno de Milei o de la figura de Milei en estos medios, Milei lo suele retuitear. No fue el caso, pero bueno, ojalá lo lea y vea la lectura que hacen incluso aquellos que son fervientes defensores de las reformas o del tipo de reformas que impulsa Milei, que no se trata de que la morosidad sea algo que pone en agenda la oposición o los medios para perjudicar a Milei, sino que además es un problema respecto a cómo va a evolucionar la economía, porque si tu motor o tu manera, por eso él sacó las líneas de crédito, le dieron fondeo a los bancos para tratar de alentar que se mueva un poco el crédito hipotecario, pero para los sectores más altos ingresos, lo que anunció Caputo. Charlábamos hace unos minutos con David Cayón que el ingreso para poder tomar alguno de estos créditos tenés que tener ingresos demostrables en un grupo familiar de por lo menos 3,5, 4 millones de pesos, según cuánto monto vayas a pedir. Pero eso para un porcentaje muy chiquito de la población argentina. Piensen que hoy la prioridad de la Secretaría de Trabajo, según trasciende desde el propio gobierno o el Ministerio de Capital Humano, es lograr que los sectores que emplean a muchísima gente, que son los que mayor empleo toman, sectores de gastronomía, rurales y demás, tengan un piso de 890.000 pesos de salario bolsillo. Ese es el objetivo que se plantea ahora la Secretaría de Trabajo.
mi vida. Fito Páez cantando en vivo. En este programa que tiene la coordinación de Martín Fernández Madero, que en cualquier momento me pone en pantalla todo el resto de los créditos, en la operación técnica, en la producción Manu Krigel, Sofi Verón, Tomás Urrutia, en la Delfi Escaglione, en nuestras redes, en las redes sociales. Audio Joaquín Alric. Ahí está, ¿viste? Ahí va. Creen que porque están en un canal de streaming pueden decir cualquier cosa, ¿no? No, dijo todo bien. Tienes razón, escúchame. Muy bien, impecable lo mío. Por supuesto. Muy bien. Estamos esperando llamados del Deezer según... Ahí tengo dos conclusiones a lo largo de este... Porque hay gente que entra ahora, gente que duerme, que vive una vida mucho mejor que la nuestra, que quizás vio el eclipse ayer. Todavía no encontramos a nadie que haya visto nos dijo. el eclipse de luna, quizás estuvo medio tapado por las nubes. No le importó a nadie. Pero fue a partir de 11:30 de la noche. Claro, muy tarde. Parece que las mujeres son muy encaradoras, Qué según bien, el me gusta. relevamiento inicial del Deezer que está haciendo Martín Fernández Madero, dado que llaman para contar que... Claro. Recordemos ¿No te que... diste cuenta No te diste todavía? cuenta, pero estábamos dormidos. Te di todas las señales Te lo posibles. di ¿Cómo no todo. te diste cuenta? Sos tan lento, tan lenta. Pescá. Mirá todas las insinuaciones que te di. Despertate ¿Cómo no de te una das vez. cuenta? ¿Cómo? Hay que ser, ¿eh? Ahí va. Hay que Escuchame, ser, ¿eh? Lo otro que te quiero decir, porque contaste a la mañana muy temprano, el Dibu Martínez se vendió por 10 palos. Sí. O euros. Sí, serían. se fue a, al Chelsea desde el Aston Villa. Versus Enzo Fernández, que se fue del Chelsea, hoy se va a terminar de concretar, seguramente al Manchester City por 140 millones de euros. me parece desproporcionado, o sea, un arquero es un tipo importantísimo en un equipo. ¿Qué te parece, María? también Arquero de la trayectoria del Dibu. ¿Cuánto vale hoy Messi? Es la edad. No, El factor Messi, que es la edad. Messi vale por ser Messi, pero es un futbolista que no tiene capacidad de reventa. Cuando vos comprás un futbolista que no tiene capacidad de reventa, sale mucho menos. O sea, Un jugador como Enzo El tema- Fernández, que tiene 25 años, tiene todavía capacidad de reventa. Él va a firmar por 5 años su vínculo claro, con el pero tuvo un Manchester pase City. ya de 120 millones y ahora uno de 140. Exacto. Me parece que están subvaluados los arqueros. Me parece que el arquero está subvaluado en su El cotización en el arquero, mundo del fútbol. los arqueros, los Sí. laterales, eso sale menos. Está bien, sale un menos arquero dinero. fundamental. Es fundamental, estoy de acuerdo. ¿El Cuti cuánto costó? Estoy de acuerdo. 40 millones de euros. ¿Y es más grande que Enzo? El Cuti es más grande que Enzo, 3 años más. Ah, bueno, por ahí. 28 Tema de Cuti, edades, 25 Escúchame, Enzo. yo con 50 palos me llevo al Cuti, me llevo a 40. Dibu. Vos por 50 haces las dos, ¿sí? Sí, me parece. Sí. O sea, ¿cuánto costó Thiago Almada? 20 millones de euros, dijo Di Carlo, que lo pagó. 2 veces el Dibu. 2 veces el Ivo. Juega de otra cosa y es más joven. Bueno, pero un arquero tiene una vida más larga. Tiene una vida más larga. Para mí lo vendieron, Tiene una lo vida- estafaron al Dibu. Le Para vendieron mí por el Dibu- poca guita. Sí, lo sacaron muy barato al Dibu. Tenés Bueno, que ir vos a negociar, ¿qué? María. Claro. Tenés que ir vos a me negociar. parece mal. Hablando del fútbol Sí. internacional, acaba de confirmar el Cholo Simeone que no está convocado Julián Álvarez para el partido de mañana frente al Sevilla. Le preguntaron si ¿Cuánto va a vale? poder... ¿Quién? Julián, salí de compras. Bueno, dice ¿Cuánto que iba a pagar el Barcelona y no lo dejaron ir? no llegó a los 150 millones de euros. Él tiene una cláusula de rescisión de contrato de 500 millones, cualquier cosa la cláusula. El que quiera llevárselo tiene que ponerle 500 millones. No, ahí es donde él puede ejecutar No, su cláusula. él. Eso no existe, Ah. es un formalismo, pero sale 150 millones de euros que por ahora no lo puso nadie. El Cholo Simeone dijo, cuando le consultaron si podía revertir la situación esta, Julián Álvarez dijo, mientras tenés salud podés revertir cualquier cosa. Pero Pobre, no va, debe estar en no una está, situación convocado, horrible. no está convocado para el partido de mañana. Pero es horrible que lo obligan a ir a Inglaterra. Si él no puede ir con toda su familia, porque tiene un problema de visado y él tiene una familia grande y no pueden ir todos a Inglaterra con él, y el club le dice, no te voy a vender a ningún club de España, tenés que irte sí o sí a otra liga, es ponerlo en una situación realmente Sí. cruel, me parece. Es cierto, María, que el contrato lo firmó él. ¿Qué contrato? Él firmó el contrato con Atlético de Madrid durante 3 años más. Él lo firmó el contrato. No le pusieron un fusil en la cabeza. Después. Pero es un capricho, no te vendo al Barcelona porque no quiero darle a mi competencia. Bueno, me Esas parece que cosas está mal. pasan. Igualmente dice que no se comportó de buena manera el Barcelona para tratar de llevárselo. Para mí se tiene que afeitar el bigote, porque desde que tiene el bigote está Es con toda verdad esta que situación. cambió el look. Es verdad que cambió Para el mí look. se lo tiene Demasiada que sacar. presión para un chico tan joven, me parece. Venimos al fútbol Bueno, argentino. ¿qué querés?
Coudet se fue de River. Se fue el Chacho Coudet de River. ¿O la dirigencia lo quería sostener? La dirigencia lo quería sostener porque yo te voy a decir algo. ¿Por qué? Coudet le dejó, vamos a decirlo mal y pronto, Coudet le dejó un quilombo bárbaro a la dirigencia de River. ¿Por qué? Porque el clamor popular es que llegue Ramón Díaz. Y Ramón Díaz está en la vereda de enfrente de la dirigencia de River. Ni Ramón quisiese trabajar con la dirigencia de River, ni la dirigencia de River está dispuesta a llamar a Ramón Díaz. Acaba de hacer unas compras, o sea, Coudet se acaba de ir después de haber comprado a Lolo, gastó, Sí, ¿qué? Las compras las hizo la dirigencia de River, supuestamente en anuencia con el entrenador. Se fue el Chacho. Esta segunda mitad, donde realmente no hemos arrancado bien y donde hemos dicho de un principio que había un proceso donde la conciencia también de que ese proceso en River es muchas veces insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados, y soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá en este club hay que ganar y jugar bien. Simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así. Así que bueno, desear lo mejor y darle un punto final a esto. Muchas gracias. Sereno, sí, en una puesta en escena bastante particular, porque no se aceptaron preguntas. Pudo haber sido esto a través de un video, de una información en redes sociales y demás, pero bueno, se sentó Di Carlo, se sentó Coudet, habló Di Carlo, el presidente, habló Coudet, estaba Francesco que ni habló, no se permitieron preguntas, se fue el Chacho y agarró Poncio. Bien. Leo Poncio es el jugador más ganador de la historia de River. Leo ganó 17 títulos, pero siempre dijo que él no quería ser entrenador, no se veía como entrenador, no estaba en el día a día. Y hoy agarró como entrenador de River Leo Poncio, supuestamente un interinato hasta diciembre. River juega el domingo a las 3 de la tarde en la cancha de Banfield con público visitante allí frente al equipo del Sur. Muy bien, 8:28 de la mañana. Plan Nova lo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, hay una polémica bastante grande respecto de si Argentina quedó afuera o no de un nuevo cupo que abrió el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para el ingreso de carne a Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos abrió un cupo de 300.000 toneladas de carne por 3 meses. Y acá la noticia se conoció como que la Argentina no podía participar de esta nueva apertura del mercado de los Estados Unidos. Salió el canciller Pablo Quirno obviamente a quejarse de cómo se había presentado la noticia. Y explicó que la Argentina no está dentro de ese cupo porque ya está incluida dentro de el cupo de importaciones que hace los Estados Unidos de carne. La Argentina tiene como si fuese una especie de cuota Hilton, que es la cuota que te da la Unión Europea para exportar un tipo de carne. Que es un acceso preferencial pagando menos aranceles, digamos. Esos son ese tipo de cuotas, ¿no? Claro, Estados Unidos está preocupado muy Trump con las elecciones de noviembre, lo que está pasando con la inflación. Y mucha de esta carne tiene que ver con las hamburguesas, que en los consumos norteamericanos son muy relevantes. Sí, consumen mucho. A ver, lo que sucedió es que la Argentina quintuplicó la cuota que tiene para los Estados Unidos y según explicó el canciller Quirno, las exportaciones de carne de la Argentina se incrementaron entre 150 y 200% en lo que tiene que ver con volumen en las exportaciones durante este año a los Estados Unidos. Ahora, esto posiciona a la Argentina como un vendedor de carne importante para los Estados Unidos, impacta obviamente en el mercado interno. La contracara de eso es que el consumo de carne en la Argentina está cayendo, cayó un 12% en lo que va del año. Sí, y también carne vacuna fundamentalmente, ¿no? Que es la que más perdió participación. Sí. Crecieron otras, la de cerdo, la de pollo. También tiene que ver con los precios. Con los precios, claro. La carne vacuna se incrementó en lo que va del año un 43%, la inflación es del 34%. Claro. Entonces vos ahí lo que tenés es una caída
de consumo en el mercado interno por precio, pero también por volumen, porque cayó la cantidad de carne que se destina al mercado interno. Hay que recordar que el stock de cabezas de ganado en la Argentina se mantiene más o menos estable hace muchos años. Con lo cual lo que exportás te saca de oferta acá. Claro, entonces vos tenés una caída del 12% de carne al mercado interno y un incremento de casi el 9% de carne al mercado externo. ¿Te enteraste de que Planóvalo tiene 12 cuotas fijas en todos sus planes? Suscríbete ahora y adquirí tu nuevo Ford en hasta 120 meses. No esperes más, paga el 70, 80 o hasta el 100% de la unidad en cuotas. Planóvalo lo hace posible. Planóvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planóvalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. ¿Qué es esto? Estamos escuchando Barredas Way, que es la canción que Ataque 77 le dedicó a Ricardo Barreda, el femicida odontólogo de La Plata, que hoy llega... ¿Una canción cancelable o...? Era una canción que en realidad narraba un poco la situación de Ricardo Barreda o lo que se sabía de que él vivía dentro de su casa. ¿Lo elogiaba o sí? Lo elogiaba, como lo ha elogiado también Gustavo Cordera en La Argentinidad al Palo, diciendo de que Ricardo Barreda mataba por amor. Pero bueno. Él mata a la mujer, a sus 2 hijas. Y a su suegra. Y a su suegra, ¿no? Aludiendo que, aludiendo que lo maltrataban. Que lo maltrataban y que le habían puesto un apodo, permítanme la expresión, que era Conchita. A partir de eso. Que él era un sometido. Que era un sometido, que tenía que trabajar todo el día para mantener los gustos y el estilo de vida que tenían de clase alta estas mujeres. Y en realidad. Clase, sí, media alta, ¿no? Clase media alta, sí. Y a partir de acceder en realidad al juicio, a los testimonios de allegados, sobre todo de las 4 víctimas del femicida, Daniela Goggi, su directora, construyó la película Barreda, que cuenta desde el punto de vista de las mujeres, porque hasta ahora no se había contado eso, un poco lo que se vivía dentro de la casa. Recordemos era que... una época ¿no? Ni una menos, era otro momento también de cómo se conversaba acerca de los femicidios y entonces a partir de ese apodo aparecía como... Hubo hasta remeras de Barreda como ídolo. Claro, bueno, en el momento del juicio y luego de conocerse los 4 asesinatos, él lo elevaron a la categoría de rockstar y un poco lo que cuenta la película... Tuvo una novia en la cárcel también, ¿no? Tuvo una novia que en realidad era una mujer, una curandera que lo ayudaba. Él falleció en el año 2020 por el beneficio de la duda a partir de que él contó una situación supuestamente que vivía dentro de su casa, que en el juicio se demuestra que no es así. Él estuvo bajo libertad condicional y bueno, falleció en el 2020, pero lo que cuenta la película, que primero, Luis Machín hace de Ricardo Barreda, es increíble el trabajo que hace. Difícil, ¿eh? Y las 4 mujeres, la suegra es Mercedes Morán y la mujer es Carla Peterson, que también hacen un trabajo increíble. Lo que se puede es conocer esa otra parte de la historia, porque siempre lo que se hizo fue ensalzar su figura, el hecho esto de, che, mató a la suegra, qué capo y demás. Bueno, acá se encuentra otra historia y de una manera muy meticulosa, y justamente como vos decías, María, en ese momento el tratamiento que hicieron los medios de comunicación magnificaron, digamos, la figura de él a partir del asesinato de la mujer. Como, que había matado sos a la un genio, suegra, te sacaste de encima todos los lastres que tenías en tu casa. Bueno, en la película, con esta nueva perspectiva, lo que permite es conocer el detrás de escena de esa casa en donde... Creo que habían hecho una casa, un lugar de memoria donde fue la casa donde ocurrieron los sucesos en La Plata. ¿Cuántos rolitos? Yo le voy a poner 4 rolitos. La película la pueden ver en Prime Video a partir de hoy y tiene estas actuaciones increíbles. Solo en Prime Video, o sea, no sé. Solo en Prime Video, la tienen para ver el fin de semana.
semana, obviamente los que tengan esta plataforma, pero vale la pena para conocer esa otra historia que hasta ahora nadie contó, porque de hecho, ¿cómo se va a contar la historia si eran las 4 mujeres asesinadas? Hay Trabaja la hija de Fito Páez, ¿no? Es una de las hijas, Margarita Páez, y Maite Lanata es la otra hija. Que no es hija de Jorge Lanata. No es hija de Jorge Lanata, es una gran actriz. La verdad que el elenco lo que hace es increíble y hay una intención de darle luz a estas mujeres que no pudieron hablar en este momento a partir de testimonios de las amigas y conocidas de las mujeres que también Barreda era un acosador. Dentro de la casa era bastante complicado porque por ahí con ellas tenía una situación bastante particular donde ejercía violencia, pero cada mujer que entraba en la casa, él iba a por eso. Mirá, y eso también se cuenta en esta película. Leí un reportaje con Carla Peterson, que hace de la mujer de Barreda, que cuenta algo que yo no sabía y que me parece que demuestra cómo, digamos, se contó solo con una perspectiva toda esta historia, que ella, la mujer era odontóloga también. Claro. Y que ella tuvo que dejar de ejercer un poco para ser secretaria de él y ponerse al servicio de Barreda completamente. Pero que era una, era una mujer que tenía su autonomía, pero que él no la dejaba ejercerla. Y en el momento en que empezó a vivir con la suegra dentro de la casa, ahí empezó todo el escándalo y toda la violencia. La intención de dejarlo. Que lo había dejado, pero él de alguna manera le engatusa para que vuelva. Así que bueno, los que quieran conocer más de esta historia, Barreda en Prime Video, le vamos a poner 4 rolitos y tiene actuaciones increíbles. Un caso, ¿de qué año es? Es del año 1992. Claro. Y el juicio fue en el año 1995, o sea, otro mundo otra total. Perspectiva. Muy bien, 8:36 de la mañana. Les comentaba hace un ratito un informe del Observatorio Social de la UCA respecto de la situación de los jóvenes, ¿no? Nos venimos preguntando mucho qué pasa con el empleo, qué pasa con un empleo, la destrucción del empleo en asalariado registrado, contra la creación de un empleo que es muy precario. Bueno, los que más sufren todo este escenario son los jóvenes. Siempre golpea mucho más a los jóvenes el desempleo, pero la radiografía actual es realmente muy dramática. Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio Social de la Universidad Católica, y han hecho un estudio que pone foco sobre esto. Eduardo, buen día. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. A ver, ustedes ponen foco, cuando hablamos jóvenes es 18 a 25 años, ¿no? Sí, estamos considerando eso. O sea, por supuesto que hay diferentes periodos de la edad que se toman y todo, pero en este estudio 18-25. Varones y mujeres. Sí. Bien. Sí, por supuesto. ¿Y ahí qué fueron a medir? Bueno, el estudio es muy vasto, ¿no? Porque también no solamente del empleo, sino también de malestar psicológico, de capacidad que tienen para mantener amistades y todo, pero lo que vos decías con respecto al empleo, como se nota también una herencia, ¿no? Que herencia siempre aparece como algo positivo, que es asumir un patrimonio que le deja a la generación anterior. Y en este caso es algo negativo, ¿no? Cómo hay una diferencia muy grande en la calidad del empleo de los jóvenes, en las posibilidades también de terminar la escuela secundaria, muy marcada según la calidad del empleo del jefe del hogar, jefe o jefa del hogar, ¿no? Esto nos habla también de algo que nos viene preocupando a todos. O sea, de un padre con un empleo precario o los hijos... ¿Cómo no puedes, eso mismo, cómo no puede salir y es cada vez más difícil, digamos, salir de esa situación, ¿no? Un padre con un empleo precario casi indefectiblemente replica, ¿sí?, esa baja calidad del empleo y muchas veces también el otro hecho, que no estudiar ni trabajar a una edad avanzada, ¿no? Después de los 18 años, y no haber terminado lo que son los estudios secundarios. Esto es una preocupación muy grande, por supuesto que no es de ahora, no es de la coyuntura, porque pensemos que estamos analizando personas que nacieron hace 18 años, en otro contexto, pero sí que estamos en una realidad, y acá lo que siempre tratamos de marcar, la cuestión estructural, tanto cuando analizamos el mercado de trabajo, o analizamos situaciones de pobreza o indigencia, medidas de diferentes maneras, cómo esta es una cuestión estructural, ¿no? En la cual van acumulándose privaciones de generación en generación y ya estamos en la tercera.
Claro. Ustedes plantean entonces que solo 3 de cada 10 de jóvenes de entre 18 y 25 años hoy tienen algún tipo de empleo. Y dentro de esos, solo la mitad, o sea, el 14%, de la totalidad, solamente el 14% tiene un empleo formal entre los jóvenes. Sí, como vos decías en la introducción, el mercado de trabajo de los jóvenes en todos los países, ¿sí?, es mucho más adverso que el de los mayores. En general tienen hasta tasas de desocupaciones, indicadores de precariedad laboral que duplican a la media general. Pero eso se marca más en mercados de trabajo precarizados y históricamente precarizados como el argentino, y al mismo tiempo que aparecen las nuevas entre comillas, porque ya hace mucho que están, las nuevas formas de trabajo, ¿no? Como serían los repartir cosas con alimentos con una bicicleta o con una moto caminando, el que tiene un trabajo, un auto, poder hacer traslado de personas, la venta por plataformas, ¿no? Es decir, los jóvenes como que muchos se buscan una actividad, ¿sí? Hasta nos ha pasado en algunas encuestas la complejidad de cubrir la cuota, esto es una cuestión técnica, pero cubrir la cuota de una muestra con inactivos, porque desarrollan actividades que les llevan a veces pocas horas, pero casi siempre son de muy baja retribución y alta precariedad, ¿no? Y lo que nos marca esto, con lo que hablábamos de la herencia, es otra idea que teníamos los argentinos, de las muy arraigadas, que se nos fue, cada vez probamos más, ¿no? Que ya no es así, que es la movilidad social ascendente. Claro, la idea ¿no? es que las generaciones que vienen van a estar mejor, o sea, mi hijo el doctor, por ahí era el ejemplo más viejo, de que a través de la educación se accedía, ¿no?, a un ascenso social, y que las generaciones que no de hijos iban a tener más educación o una trayectoria educativa por ahí más grande que la de sus padres. Y esos padres mejor que la de los abuelos. Pero eso no era solamente por una cuestión educativa, de capital educativo, ¿no? De capital humano, como lo explican o lo intentan explicar algunas teorías, sino que se tiene que dar en un contexto adecuado, ¿no? Es cierto que los sectores de menores niveles socioeconómicos, los jóvenes están como dejando cada vez más anticipadamente el colegio secundario, ¿no? Y que además los que se reciben no es de una calidad suficiente muchas veces, y que la pandemia fue un impacto muy fuerte. La pandemia. Pero además de la cuestión personal, porque si no estamos como cargando en el joven porque no te capacitaste y no te forzaste, fracasaste. No es así. Puede ser en algunos casos, pero no hay una sociedad que lo acompaña, no hay un sistema productivo que se va desarrollando, acompañando a las necesidades de la población. Estamos hablando con Eduardo Donza, sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, a partir de este estudio que hicieron sobre jóvenes de entre 18 y 25 años, detectando, la dificultad tan grande que tienen para meterse en el mercado laboral y sobre todo conseguir un trabajo registrado en ese ámbito. Una cosa más quería preguntar, el tema de la salud mental, que es otro factor de mucha preocupación, me parece, por la situación de los jóvenes. ¿Qué es lo que ustedes vieron en el estudio? Bueno, eso es muy importante, más con las noticias que se viven, ¿no? Pero el 21% de los jóvenes está expresando que tiene un malestar psicológico, ¿no? Que tiene sensaciones de ansiedad y malestar psicológicos en general, con varios indicadores. Y eso se eleva al 28% en el caso de los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Un indicador que también la pandemia ha marcado mucho, y sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes. Imagino que también las redes sociales y el consumo de redes sociales y demás, ¿no? Claro, entonces, y eso que los va cerrando. En este caso también tenemos un indicador con respecto a la relación que tienen con respecto a los amigos y todo, que también es más adverso en el caso de los menores los jóvenes que son de nivel socioeconómico más bajo. Que eso como lo fue cerrando
las redes hacen una cuestión a veces de que aparentamos tener o pensamos que tenemos amigos por relaciones o contactos o amigos de Facebook o de otra aplicación, ¿no? Entonces, en estos casos lo que hay que tener muy en cuenta también, y sobre todo con el hecho de que son noticias cada vez más frecuentes los que son los suicidios, ¿no? Y sobre todo sí, bueno, jóvenes, las ¿no? cifras hablan, Claro. por eso, ¿no? El año pasado en la Argentina hubo 5.000 suicidios y es la causa número 1 hoy por lejos de muerte no natural, digamos, o no por razones de salud. De los jóvenes. De los Claro, en los jóvenes, que antes eran los accidentes. de los accidentes de auto, no, pero en general, de la población en general también. El factor número 1 son los suicidios, muy por arriba de homicidios y de accidentes De viales. muertes, claro, no naturales o por enfermedad. Total. Sí. Bueno, Sí. Eduardo Donza, gracias, No, una última cosita Sí. de la necesidad de que mejore el mercado de trabajo, como hablamos al principio, pero para que eso se dé, tiene que darse políticas de Estado que apunten al aumento de la producción del trabajo y que sean consensuadas, no solo por el sistema político, que ya parece un chiste decir eso, pero con los actores de la producción y el trabajo. Si no, vamos a seguir como fracasando y siguiendo con estos problemas estructurales. Muchas Gracias, Eduardo. Hasta luego. Buen día. Era el sociólogo investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de la UCA. Solo 3 de cada 10 chicos hoy encuentran trabajo y de ellos solo la mitad de esos 3, o sea, 1,5 de cada 10 consigue trabajo registrado. Todos los más se encuentran en una situación de altísima precariedad cuando salen a buscar su primer laburo. 8:46 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Lenta la marcha en Panamericana, Ramal Pilar, zona de Del Viso en ambos sentidos de circulación, mientras que el troncal principal de la Panamericana está totalmente despejado, sin demora, rumbo a la capital federal, María. La avenida General Paz repleta, mano Río de la Plata, entre el acceso norte y el ingreso a Lugones, y hay algo de demora en el enlace de la autopista La Plata-Buenos Aires con la 25 de mayo hacia el centro porteño. Trenes, recordemos que el Belgrano Sur tiende a normalizarse luego de estar funcionando con retrasos por el tema de la niebla de esta mañana, y el subte opera con normalidad. Bueno, gracias, Diego. Buen fin de. Gracias, hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. Con la Cardeus, disfruta de un sueño modelo. Aprovecha de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Gracias a Leblé por el rico desayuno de nuestras mañanas, medialuna, croissant, peno, chocolate y muchas cosas ricas más. Encontrá tu Leblé más cercano o ingresá a leblé.com.ar. ¿Cómo no te das cuenta? Sí. ¿Cómo no te das? ¿Qué tengo que hacer para que te des cuenta? ¿Cómo no te das cuenta? No, Pero es- no es tan notable mi Chicas, insinuación. todas chicas, muy bien. ¿Ah, me sí? gusta. Todas chicas que van al frente, me gusta. Mirá, no sabía eso. Qué Hola, grande las Lorena. chicas. Hola, Lore. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Lore? Bien, todo bien. ¿Cómo fue? ¿A quién te le insinuaste? ¿Quién fue el lerdo que no El entendió? agraciado. Bueno, la historia fue así. Nosotros nos conocimos por redes sociales. Estuvimos casi 3 meses hablando hasta que... por 3 fin- meses. 3 meses, sí, Un montón. 3 meses estuvimos, Sí. un montón. Sí. Y una vez que logramos tener la primera cita... Bueno, en la primera cita, viste, es como que no avanzaba, no nada. Qué nervios. Él en su defensa dice que quería ser más romántico, que quería ir despacio. ¿Cómo se llama? José Luis. Qué grande, José Luis. Bueno, Dormilón. entonces, sí, es más de su estilo, Guido. Él es más del romanticón, ¿viste? Romántico, esa. Sí. Y dormilón. Igual yo creo que Guido no se demora Divino, tanto. José Luis, divino. Che, dejen hablar a Lore. Gracias, Lore. Hola, José. Bueno, Sí. la cuestión es que en esa primera cita no pasó nada. Nada. Yo lo invité a caminar, a hacer A ver si otras soltaba. actividades. A caminar. Nada, no había nada. Sí. Bueno, me bajo del auto, le doy un beso en el cachete y dije, bueno, chao. Ya está,
qué pibe lento. Dormido. Bueno, y Pero, entonces José. empezó a mandarme mensajes, un montón de cosas. Cuestión que remó esa semana, porque yo dije, bueno, como no pasó nada, Claro. a la semana siguiente volvimos a tener una cita. Ajá. Fuimos a un bar a jugar al pool. Qué lindo. En el medio del pool, la que se acercó y le dio el beso fui yo. ¡Bien! Ahí en el medio del pool. Y bueno, Ya hicimos... está. Entre jugamos- Y volaron la bola ahí, a la ahí un mierda. chichoneo, ¿viste cómo es? Ah. Chichoneo. Sí, te paso el palo, la tiza. ¿Viste que tenés que No, usar? Lore, No, deja de lado se llama esta mujer. taco, se llama taco. Esta taco. mujer es una... Pero es la tiza azul Es una con la que... sinvergüenza. No, Sí, la tiza sí. azul para la punta del taco. quiere decir? No Te manchemos agarro el esta palo. parte. No manchemos Te agarro el esta palo. El Taco, taco. el taco, taco, El taco. taco. Compartís el taco, le das Creen el que taco. porque están en un Te canal de paso la streaming pueden tiza. decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo encaró en la segunda cita y le encajó un beso ahí Le en el encajaste medio. un beso en el medio del pool. Me gustó. Sí, bueno, pero estamos juntos hace 3 años, o sea que tan mal no fue. Está muy bien, ahí va. muy bien, Lorena. Muy bien. Muy bien. Le dio una cita y media de O paciencia. sea, estaba forfait ya, José Una Luis. cita y media lo esperó. Dormilón. No, pero 3 meses de Sí, charla. no, 3 sos un meses. dormido. Vos con el sexting, todo, sí, no, es Nati, increíble. ¿cómo va? Hola María, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿y Nati. Qué placer hablar con ustedes un viernes. Pero lo mismo, Nati. ¿Qué pasó, Nati? ¿Quién se durmió? Bueno, se durmió Andrés. la Dale, verdad. Andrés. Oye, Andrés, Durante por varios favor. meses. Oh, durante Dios. varios meses. Qué dormilón. Bueno, Salá. nosotros nos conocimos en un hotel. Yo trabajaba de mucama en ese entonces y el de seguridad. ¡Apa! ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que Porque sí están estuvo- las habitaciones experiencia vacías. estuvo buena. Basta, basta, Me basta. encanta eso, me encanta. Amor en el trabajo. Qué Bueno, bien. La cuestión es que estuvimos, sí, unos 3-4 meses dando vueltas más o menos. Yo le tiraba muchísimas indirectas. ¿Cómo Aparte, cuál? Imagínense ustedes que 1,80 m y pico tiene. Sí. De traje, morocho. Ah, yo lo vi y dije, ay, qué por cosa favor. linda. Que por favor. mío. Es una Sí. Adonis. ¿Y qué indirecta? Tirá Pero una es difícil, indirecta. porque el hombre está trabajando de seguridad. Y ella no también quería. estaba Está bien, trabajando, no, los dos. guardia. ¿Qué Los dos. indirecta? ¿Qué indirecta? Tirame una, a ver. Ayúdame a Por tender la ejemplo. cama, por ejemplo. A ver. Sí. Bajaba, porque nosotros los empleados entrábamos por el subsuelo del hotel. Ajá. Y él cada vez que bajábamos al subsuelo se desprendía el traje, entonces yo le metía la mano por el costado como para saludarlo en la cintura. Ah, Pero- por dentro. Exactamente. Ah, qué Atrevida. pispireta. Qué pispireta. de referencia, Y bueno, por ejemplo, algunas veces dejaba abiertas las habitaciones y le decía que me venga a ayudar con algo. ¡Ah! Tengo que mover la ¡Qué mesa de lindo! luz. Vení. A ver, Tengo que voy a mover encender la- la ducha. Bueno, pero ¿concretaron dentro del hotel o no? Pará, Ey, pará. vos ey. enseguida con la No, chanchada. pará. Pará. Se puede decir que un par de veces. Y Pero claro. Está muy bien. En el puesto de trabajo. El Mirá hombre vos, dejó la Carol. vigilancia. Qué Pero bien, bueno, Nati. al principio me Hay una costó un situación montón en la porque- habitación. Sí. No, al principio me costó un montón porque no me invitaba a salir y yo veía que le gustaba, pero no me pedía el teléfono ni nada de esas Dormilón. cosas. Uy, quedó vos. Hasta que Sí. yo le di un beso también. ¡Ah! Ahí mismo en el puesto de trabajo. Beso. Sí, Bien. porque, por ejemplo, a las tardes, lo que yo hacía, una de las últimas cosas que hacía en el trabajo, era juntar todas las cosas de la piscina. Sí. Y todas las tardes la hacía sola cuando estaba el otro seguridad. Ah. Cuando él estaba, Sí. yo decía que no podía levantar los muebles solo, que quería que vaya al 12. Ah. Y venía Andresito con esos músculos. 1,80 m. ¡Qué lindo! Ahí va. No, Y Andresito. bueno, la primera vez que me invitó a salir, yo me había ido a comprar ropa, todo. Claro. Había hecho la re película y Pero- terminamos tomando un café con leche, pero... Pero qué salada. No, Andrés, Vos con una, dale. vos con una Por lencería favor. hot. Bastante que vos insististe. Bueno, Muy bien. Un montón. Y están un montón. juntos. Y bueno, y la segunda vez sí que me invitó a salir, que fuimos a ver una banda que a él le gusta mucho, fue el 12 de abril del 2019. Ya desde ese momento hoy estamos juntos. Ah, ¡Qué Mirá vos. lindo! Me encantó, Nati. ¡Viva la Muy linda la amor! historia de Nati. También Sí. Lorena también, lo chapó ahí en el medio Sí, del billar. sí. En el pool. Nati trabajó muchísimo. Judith es la tercera. Hola, Judith. Obrera del amor. Qué lindo ¿Qué hace, nombre. Judith? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces? Bien. ¿Quién se Qué durmió? bueno.
Bueno, un poquito él, un poquito. ¿Nombre? Sí, un poquito. Se llama Javier. Ay, Javi. Fuimos compañeros en la facultad. Oh. Yo le eché el ojo cuando lo vi por primera vez, pero Epa. bueno, traté de calmarme. Estaban estudiando. ¿Qué carrera? Sí, tal ¿Qué carrera? cual. Estábamos estudiando letras. Letras. Así que Y no hay mucho hombre en letras. No hay mucho hombre. Pero ahí se fija como Es loco. una oferta Entonces lo ve. recortada la de los Sí. varones, ¿o no? Tal cual, tal ¿Viste? cual. Sí. Entonces me tuve que poner a averiguar, a ver en qué situación estaba el joven. Claro. Ajá. Y un interrogatorio así como jajaja. Sí. Jajaja. Y bueno, y ahí empezó todo mi trabajo, ¿no? Qué bien. Ah, trabajo. Organizar juntadas. Juntadas. Con gente, con la gente de la facultad, una Sí. cervecita acá, un mate. Pasa que hay acá. muchas chicas en esas juntadas, me imagino. Exactamente. Y bueno. Claro, es Entonces, una distracción. Y mucha competencia, porque ahí a Mucha Javiercito. No puede ser que los tipos de filosofía y letras, mientras se fuman un porro, te estén interrumpiendo. Entonces, bueno, yo después accioné un poquito más fuerte. Claro. ¿Qué hiciste? Lo invité a nuestra primera cita, Sí. que fue en el cementerio de la Recoleta, no pasó Oh. nada. ¿En el Fuimos cementerio? al Gato Negro, no pasó ¿Pero nada. qué fuiste? ¿Pero cómo en el ¿Era un cementerio? tour en el cementerio? ¿Cuál era la Claro, excusa? sí, porque él no lo conocía. Claro, Y está yo dije, bien. No puede ser. No puede ser, tenés que Vamos. conocer. Claro. Entonces, Que fue es nuestra matar primera al muerto. No, puede ser romántico el cementerio. Sí, ahí es sepultura de como loco ahí. Fuimos al Gato Negro, tampoco pasó El Gato nada. Negro. A tomar algo ahí en la calle Corrientes. Qué rico, tecito. Exactamente. Y, ¿Qué tomaste? entonces, organizamos otra salida y ahí le dije, bueno, basta, dame un Basta. beso. Ay, Esa. basta, dame un Dame beso. un beso, le dijiste a Javier. Basta, El dame gato. un Le beso. dije, Pero- dame un beso. El año pasado nos casamos y ahora estamos esperando nuestra segunda hija. ¡No! Mirá cómo metió ¡Qué Judith. La velocidad que metió. Todo empezó en la Recoleta. De cero a ahí, mil. en letras. Es muy difícil de resolver esto. ¿Aprobó Javier la materia? ¿Aprobaron la muy carrera? Mira de reojo, María. Está Somos buscando los dos aprobación. licenciados en letras. Los dos licenciados Qué en maravilla. letras. Qué maravilla. Como me encanta. como mi hija. Me encantó. ¿También está con el fin del No. Gato Negro? Sí. No, letras. Ah, pensé que como mi hija Letras, por toda la historia. letras. Mete recorrido por cementerio. No. Yo voy a decir algo. Sí. Decilo, Remaron María. las tres. Decilo. me voy. Remaron las tres. Decilo. Tirá Madero, ¡Vamos, las tres! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Lorena, Nati, ¡Vamos Judith. todavía! Todas al piso. Yo no voy a elegir una sola. Está muy bien. Vamos las chicas. ¡Vamos todavía! Buenísimo. Me van a matar, chicas, pero no importa. No importa. No importa. Tomé Nos una vamos decisión rápido. completamente arbitraria. Lore, Gracias. Nati y Judith. Un beso. Denle con Gracias. todo a los Un beso, dormidos, gracias a ¿eh? Che, a ver si, Despiértenlo. a ver si se despiertan Denle los con todo, muchachos. ¿eh? Vamos todavía, Ahí ¿eh? va. Chau, Qué chicas. maravilla. Chao, chao. Qué- María, chao, equipo. Besos, ahí va. Chao, chicas. Está, pibas que van al frente, está perfecto. Qué boludones Armaron que somos. familia, Espectacular, ¿eh? Qué boludones que No, somos. te digo la de la Es para la mucama y el sección de seguridad. Seba Sí. Warren. Es la para Qué decir. boludos Juli, somos qué los genial, varones. qué boludo los varones, ¿viste? Sí, Es sí, sí, extraordinaria. sí. ¿Eh? ¿Qué? Pero. Es genial. No, Leo se enojó. Sí, ¿Qué sí, pasó? fue la sesión es nuestra, la de esta sección es perdón. nuestra. Bueno, la no me tomaron importa. las chicas un ratito y yo decidí que las iba Ahora, a premiar. qué codiciados los tipos, ¿eh? Qué codiciado. La verdad que- Depende. No, del el de ámbito. seguridad de metro 85. Le metió la mano por el costado. ¿Qué? De Eso película. es un caso de acoso. Me llama la atención de que no te quedes Acoso con y la abuso. escena del billar. Yo pensé que te ibas a quedar más con Vos la escena. dijiste que le agarró el palo. El pool. Dijiste que le entregó el palo. El taco. Sí, Mi taco, papá taco. me enseñó a jugar La al billar. gente a mí. hace fila y Mi papá se me llama enseñó. taco. 3 minutos para las 9 de la mañana. Bueno, muy bien. Juega Boca hoy a la noche. Hoy vuelve Boca a jugar en su casa después del 23 de julio. La última vez que jugó fue contra O'Higgins allí. Hoy tenemos 2 partidos de la séptima de la Liga Profesional. Juega a las 7 de la tarde Unión de Santa Fe frente a Sarmiento de Junín. Sarmiento va segundo, viene con 4 triunfos consecutivos. El humilde equipo de Facundo Saba juega hoy frente a Unión de Santa Fe a las 7 de la tarde, 9:30. Boca Lanús. En la Bombonera veremos si juega o no Sumar, Paredes. No Boca para. Decididamente para meterse Boca. Entre los 8 primeros falta, digamos, ¿no? Está bien, pero va un décimo. Claro. Va bien. un décimo. Boca Ok. juega contra Lanús a las 9:30 de la noche. Ya fue operado Aranda. Veremos si hoy juega o no Paredes. Y recordemos que hoy juegan los Leones también para buscar la final del Mundial. hora los A las Leones? 3:30 de la tarde por ESPN juegan los Leones frente a Alemania. Y mañana las Leonas 11 de la mañana. Mañana las Leonas, la gran final frente a Países Bajos del Mundial de Hockey. Y recordemos que Julián Álvarez quedó
afuera de la nómina Pobre de Julián. Cholo Simeone para el partido de mañana contra el Sevilla. Dicen ahora, María, ¿Qué? lo acabo de leer, que parece que los problemas que tiene Julián son problemas de depresión. Está deprimido. Sí, claro. Empieza a asomar también ese cuadro. No, a mí me tiene bastante impactada. Es una es una situación muy difícil de soportar Totalmente. para alguien. Digamos, estar solo, aislado, que todos tus compañeros vayan a saludar a la hinchada y a vos te aparten de esa situación. Que Muy no te feo, pueden- esa exposición pública Una fue cosa- tremenda. Tampoco es tan grave. Y para mí hay responsabilidad del club en esa De todo, exposición sí, pública sí, ahí, sí. y del técnico Hay un también. castigo, Sí. es una especie de ensañamiento y de un castigo feroz. Alguien que finalmente cometió una imprudencia, que decir, mi sueño es jugar en el Barcelona, pero además, de nuevo, si a él le importa tanto su familia, es una familia grande. Yo me acuerdo cuando jugaba en Inglaterra que él iba a ver a los hermanos el fin de semana que jugaban en ligas inferiores, tal padre, todo, y él no puede mudar a toda esa familia por temas de visa a Inglaterra y el club le dice, no vas a poder jugar más acá y solo te vendo a Inglaterra. Sí. Lo dejan en una situación... De hecho, pero- es o al Arsenal o pedir disculpas. Es lo que le están ofreciendo. Ah, bueno, pero ¿lo dejan seguir jugando en el Atlético? Sí, el tema es él en el Atlético. Lo que pasa es que es Por muy eso le difícil. dicen o pedir disculpas. Y un chico que está absolutamente con la cabeza totalmente apartada de lo que es la alta competencia que arrancó el Atlético de Madrid ya. Bien, eso por el lado internacional. Vamos a ver ahora cómo viene el clima. Presenta el clima en Europa. José Bianco, ¿viste el eclipse? Sí. No, hasta ahora sos la primera persona que conseguimos que haya visto el eclipse, porque este programa se duerme temprano. entonces- Pensé que le iban a echar la culpa a la nubosidad que permitió ¿Tapó un verlo. poco? No sabemos nada. Zona norte más nublado que zona sur. Ok. Porque yo estaba haciendo una transmisión para mis redes. Pero muy mi bien. colega que manejaba el telescopio estaba en la zona de Florencio Varela. Entonces, lo dije medio italiano, Florencio Varela. Varela. Sí. Estaba en Florencio Varela. Y pudo ver bien la luna gran parte del eclipse. Creo que se veía bien en Florencio Varela. Zona sur puntualmente. del conurbano. El cielo, de a poco, como parecía que iba a hacerlo, nos regaló momentos en donde se rompía la nubosidad y no se rompe parejo. En algunos lados sigue nublado y en otros Muy lados. bien. Y daba una tonalidad rojiza a la luna que se iba como tapando. Claro, en un momento cuando le quedaba solo el 4% de la luna, porque se tapó el 96% de Sí. la luna, y el 4% que quedó te iluminaba un poquito los ojos y no te dejaba ver del todo la tonalidad rojiza que sí aparece cuando el eclipse es total. Pero de todas maneras, en muchas, sobre todo fotos, es más fácil verlo, pero también en videos en vivo y a simple vista era difícil verle el rojo a la luna, era un poquito más difícil. Ok. Pero se llega a Sin ver ahí. anteojos, obviamente. Sí, sin Nada, anteojos. no hace Mucha gente me falta nada. preguntó eso. ¿Y? Y nada, y yo me sorprendía, pero claro, hay que remarcarlo continuamente, porque al haber dos tipos de eclipse o más, pero los Eclipse de dos sol particulares, es el que... la gente, y al ser con una frecuencia baja, cada 1 o 2 años, se olvida cuál hay que cuidarse. Claro. Así que es un consejo que tengo que repetir más seguido. ¿Viste? Muy bien, está. Ahí- Muy bien, una ahí va. mea culpa. Bueno, y hubo una tormenta fuerte, vi granizos, Muchas. imágenes de granizos en el Muchas. centro del país, ¿no? Muchas. Se viene, a ver, de verdad, el otro día anunció la provincia de Buenos Aires que va a ser una mesa dedicada al tema del niño y las consecuencias de las lluvias intensas que esperan. Bueno, yo estoy muy impactada con lo de Nepal también, ¿eh? Nepal y China, y ya más de 500 muertos y la situación es realmente muy dramática. Pero siempre, casi siempre, o en la gran mayoría de los casos que hay una tragedia, cuando te pones, levantás un poquitito el felpudo, te das cuenta que ahí había muchas cosas por hacer. Me refiero a lo de Nepal, ¿no? Se Porque desprendió son- aparentemente una parte de, ¿no? De Claro, es- el calentamiento global hace que se que desprenda. retrocedan los glaciares, que el lugar que ocupaban los glaciares sea ocupado por agua, por zonas de hielo que acumulan agua, y son lagos que vos tenés que vigilar. Había más de 20 lagos en el estado en el que anteayer se dio una de sus paredes y bajó el agua a gran velocidad. Y lo que Y arrastra una luz de, Sí. de barro. Sí, e inicialmente cuando vos veías, hubo en el mismo momento en el que comienza la luz, la riada, un sismo de 4.4 y uno está rápidamente tentado a decir, por el sismo se rompe la pared del lago, avanza el agua. ¿Qué descubrieron los geólogos rápidamente analizando las ondas en los diferentes sismógrafos? Que fue al revés. Que se rompe la pared del lago y que al bajar el agua, Por la con tanto fuerza. volumen, hizo temblar la tierra como un terremoto de 4.4 en magnitud, que esos que te hacen temblar las ventanas, para que ustedes tengan una idea. Pero Por además eso- lo repentino, ¿no? Porque la gente la tomó completamente por sorpresa. Sí, o sea, no es sí. que empieza a llover y va subiendo el nivel del No, agua. el Fue una único cosa- aviso era el ruido en la previa, que es un ruido
tremendo, y el temblor, porque el piso temblaba antes de que llegue la riada. Por eso mucha gente logró salvar su vida de milagro, otros no lograron hacerlo, porque obviamente están encajonados en ese valle. Claro, es la frontera entre China y Nepal. Hay mucho turismo. Yo conozco Nepal, fui y porque van muchos a escalar el Himalaya. Hubo una época que era destino de turismo muy hippie, en la época de los 70, Katmandú. Y después, bueno, hay mucho turismo internacional por el tema del Himalaya. Y particularmente esa ruta iba camino a una montaña sagrada, claro. que los hindúes, además, recorrían en esa época en particular, en esa fecha en particular, o sea que estaba sobreconcurrida, digamos. Sí, mucho budismo. Pero en particular ese río era el que te llevaba. No, pero hay una imagen impresionante de una roca enorme con un fósil, pero estoy hablando de un fósil de 5 o 6 metros de diámetro, una especie de caracola, para que se entienda, que quedó expuesto como si fuese una obra de arte en el medio del río, destrozado todo alrededor. Ahora esperan más lluvias todavía. Bueno, la cuestión, cada vez tenemos más fenómenos, es una obviedad, pero no recurrentes en grandes centros urbanos que generan una tragedia en cantidad de muertes, ¿no? Sí. Pero bueno. Por eso hay que siempre prepararse para lo peor, esperando que no suceda. Muy bien, bueno, pero acá tenemos un buen pronóstico para el fin de semana, ¿no? Sí, está todo muy en calma, con sol, ya mejoró más de lo que yo esperaba. Inclusive pensé que vamos a tener que pelear más con las nubes en la mañana de hoy, probablemente sí, pero ya está con el cielo despejado. Las temperaturas muy parejas. Mínimas 8, 9, 10 grados, ahí nos vamos a mover. Máximas 17, 18, quizás 19 el fin de semana. Así que disfruten del fin de semana que se viene, que hice las cosas muy bien. La verdad, me merezco una felicitación. Totalmente, felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Dale, felicitaciones. Entonces, felicitaciones. Gracias, Nos vamos, hasta el lunes nosotros. Lo dejamos con los perros. Tengan un lindo fin de semana. Buen fin de. Presentó el clima Air Europa. Vuele a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Con más espacio, más confort y menús creados por el chef Martín Berazategui. Air Europa. Tú decides. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores